De regreso, en el corte hablábamos con el diputado Marcelo Rodríguez, que le damos las buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pepe, y buenas noches a todos los televidentes. Muy bien. Muy bien, gracias. Hablábamos con el diputado Rodríguez acerca de el funcionamiento de esa comisión de presupuesto, ¿no? Que no es un tema menor, porque se debe hacer con transparencia. No, por supuesto, desde que ha llegado a la legislatura por el voto popular, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira ha establecido una metodología de trabajo en la Comisión de Presupuesto que es única en el país. Eso resalto porque somos la única provincia y la única legislatura en donde van 34 funcionarios a exponer las acciones, los programas y las políticas públicas que llegan adelante en cada una de sus carteras. En la Comisión de Presupuestos nos visitan la totalidad del gabinete del gobernador, o sea, todos los ministros, más los presidentes de entes autárquicos y descentralizados, los presidentes de empresas del Estado, los presidentes de los organismos creados por la Constitución, también el Poder Judicial y el Poder Legislativo. En total son 34 reuniones en donde en forma intensiva y exhaustiva hacemos el análisis presupuestario que nos demanda más o menos 2 meses de trabajo. ¿Cómo se conforma ese presupuesto? Más allá de escuchar la defensa del presupuesto, así se dice, ¿no?, de cada uno de los funcionarios, de los ministros, de los que encabezan las distintas carteras. El presupuesto siempre nos llega el proyecto del Poder Ejecutivo. El día 24 de julio, el gobernador, el licenciado Hugo Pasalacqua, en tiempo y forma como lo establece la Constitución, nos giró el presupuesto, nosotros lo estamos analizando. En la Comisión de Presupuesto somos 16 diputados que integramos y hay de todas las bancadas, hay 6 bancadas en la Cámara de Representantes y todos, más los que no son de la Comisión pero que los invitamos a que participen, tienen el micrófono abierto para hacerle las preguntas al funcionario que consideren correspondientes. ¿Participan todos? Sí. Depende del funcionario que va. Hay veces que tenemos 20, 25 legisladores de los 40 y obviamente van a hacerle preguntas al funcionario y es una comisión que trabaja en forma muy cordial, muy respetuosa. Me tocó estar al frente el 4º año que estoy transitando como presidente de la comisión y en todos estos 4 años nunca hubo ningún tipo de inconveniente porque la metodología es muy transparente y nosotros no le privamos del micrófono a nadie y me parece muy sano y saludable que se replique en otras provincias esta metodología que desemboca después en octubre en que el presupuesto, que es la herramienta principal que tiene el gobernador para llevar adelante la política a la gente, siempre se aprueba por unanimidad y somos los únicos en el país que tenemos un presupuesto en donde todos los bloques votan a favor. Decía yo también, y lo charlábamos fuera de aire, también el funcionario tiene que estar preparado, tiene que ir preparado, no puede improvisar, tiene que saber qué es lo que va a hacer el año próximo. No, por supuesto que todos los funcionarios van preparados, tenemos en nuestro espacio misionerista funcionarios que han transitado y tienen mucha experiencia, mucho conocimiento de su área y por supuesto siempre exponen llevando material necesario para que todos los legisladores estén en pleno conocimiento de las acciones de cada una de sus carteras. Ahora, también en este año muy particular, porque el 10 de diciembre asumen nuevas autoridades. El 10 de diciembre, por ejemplo, vos culminás tu mandato como diputado provincial. El 10 de diciembre, algunos de los ministros que fueron a defender el presupuesto quizás no estén para desarrollar el presupuesto el año próximo. Es muy particular este año. Sí, es muy particular, pero lo que tiene este movimiento misionerista que tiene política de Estado. Bueno, que esto más es lo que allá quería plantearte. Se da como una política de Estado. Más allá de las personas, la bandera que flamea es la política de Estado, que es la que perdura en el tiempo y que ha hecho que la gente acompañe en las urnas. El mes de junio hubo elecciones y debido a las acciones, al orden, al equilibrio, al desendeudamiento que ha tenido esta provincia en todos estos años con políticas de Estado que tienen que ver principalmente con la inversión social, inversión en educación, en salud, en el sistema productivo, la gente acompaña porque tiene misiones que exhibir y exhibe permanentemente políticas de Estado de verdadera justicia social.
¿De cuánto es el presupuesto predispuesto para el año próximo? Porque también siempre explico cuando en los municipios, y principalmente en mi municipio se trata del presupuesto, lo digo siempre, lo que se presupone se va a gastar no es que hay una determinada cantidad de dinero en una bolsa o en una caja y que ya está para alargarse para el año próximo. Tiene que ver también con el equilibrio recaudación-inversión, digamos, ¿no? Por supuesto que ese proyecto de ley de presupuesto que nos girara el gobernador el 24 de julio, básicamente había una Argentina. Hoy Claro. tenemos otra Argentina, porque en el medio sucedieron algunas cuestiones financieras y económicas que tienen su consecuencia. En ese momento, 24 de julio, el dólar cotizaba a 44 pesos con 06 centavos. La semana pasada el dólar llegó a cotizar 63 pesos y hoy a las 15 horas cerró a 58 pesos con 49 centavos. O sea que ya está devaluado el presupuesto que envió en un 33%. Si tomamos la cotización dólar, porque no nos olvidemos que en la Argentina muchas cosas están dolarizadas. Dolarizada, sí. Entonces, eso hace que en algún momento tengamos que, en este proceso de 2 meses, corregir el presupuesto, pero todavía no tenemos un panorama cierto porque no hay variables de referencia. Hoy recién el Banco Central de la República Argentina publicó en un documento que se llama Relevamiento de Expectativas de Mercado, que es elaborado por 54 consultoras, 34 de ellas son entidades financieras y las otras son consultoras nacionales y extranjeras, que hacen un pronóstico, una proyección hasta fin de año. Y ya después de la devaluación que hubo a principios de agosto, están hablando que la inflación para este año va a ser de un 55%. Que va a haber un decrecimiento económico en la Argentina de 2,5% y que el valor de referencia del dólar para diciembre va a ser de 66 pesos con 70. La verdad que todos los días tenemos novedades en cuestión económica en la República Argentina. Todo el mundo sabe y es de público conocimiento que han venido cambiando las variables. Nosotros el año pasado escuchábamos en el Congreso Nacional que la inflación para este año iba a ser el 23%, escuchábamos que íbamos a tener un decrecimiento del 0,5%, escuchábamos que el dólar iba a ser de 44 pesos, sin embargo ninguna de esas La realidad supuestos se ha cumplido, La realidad ni es este otra. año, ni el año pasado, ni el año antepasado. Claro. Entonces es muy difícil lograr previsibilidad en la República Argentina. Nosotros aquí en Misiones, los misioneros tratamos en la legislatura de dar justamente eso, sancionando un presupuesto en los términos que nos manda la Constitución, pero es muy difícil y es muy complejo hoy tratar de números cuando todos los días tenemos cambios en la faz económica y financiera que van originando desvíos en lo que nosotros presupuestamos. Desde tu inicio como presidente de la Comisión de Presupuestos, seguramente esta es la coyuntura más difícil. Fíjense que cuando yo fui electo, el dólar, yo fui electo, estamos hablando de el año 2015, el dólar estaba a 9 pesos con 63, hoy está a 58 pesos con 49, o sea que en estos 4 años que estoy transitando como legislador, la moneda se ha devaluado un 500%, un 500%. Solamente ha ocurrido aquí, los países vecinos que tenemos, no ha ocurrido eso. Nuestra inflación del 55%, miramos los países vecinos, la inflación de Brasil es 3,2% anual, la inflación de Paraguay es 3,1% anual, la inflación de Chile es 2,7% anual, la inflación de Bolivia es 1,7% anual. Fíjese de distante que estamos en cuanto a que el peor de los impuestos es la inflación, porque directamente impacta en el bolsillo de los asalariados, pero principalmente lo sufren los sectores más vulnerables de la sociedad. Creo que en todos estos años se han generado indicadores sociales muy preocupantes. Estamos llegando a este 4.º año, uno analiza la pobreza, que bien decía hoy Silvana, el 36% aquí en la ciudad de Posadas, el 34-35% según la UCA a nivel nacional.
la desocupación del primer trimestre, según el INDEC, nos decía que había 10,1% de personas desocupadas, significa que habían 4.583, o sea, 4.583.000 compatriotas desocupados en el primer trimestre. Yo pienso que el dato del segundo trimestre, que lo van a dar en septiembre, vamos a tener un indicador de desocupación mayor, porque permanentemente están cerrando los comercios, las empresas, las industrias, y eso significa que cada vez más compatriotas pierden el trabajo. Sin duda. Y significa también que estamos transitando por una enorme recesión, muy golpeado el sector industrial, el sector productivo, el sector comercial, pero más que nada también muy golpeado la dignidad de los argentinos en su conjunto. Seguro. Te hago 3 preguntas rápidas porque se nos acaba el tiempo y tenemos un bloquecito más todavía. Si me podés decir el monto total del presupuesto para el año 2020, lo que se presupone. Así es, 102.973 millones de pesos. 102.973 millones de pesos. En salud, ¿te acordás? Sí, el 15% de ese presupuesto es para salud, el 30% de ese presupuesto es para educación, porque desde este movimiento misionarista creemos que la educación, y creemos firmemente, que la educación es la piedra basal del desarrollo de la sociedad misionera. ¿Y por qué hay quejas en salud y en educación? Justamente esto que vos puntualizás como un crecimiento importante es donde se profundiza más la queja de los trabajadores de esos sectores. Sí, cuando hay crisis, la gente se recuesta en el Estado. Un Estado que cada vez en términos reales recauda menos. Nosotros no le podemos alcanzar al crecimiento de la inflación, y cuando hay crisis, aquel que tenía una obra social paga ya no puede pagar porque las prepagas permanentemente están aumentando y se dirige al hospital. Entonces hoy tenemos una gran demanda en los hospitales, como también tenemos una gran demanda de alumnos en las escuelas públicas, porque aquellos que pagaron en un colegio privado, que tienen que pagar los servicios, que tienen que pagar el transporte, que tienen que pagar todas las cuestiones que tienen que ver con los quehaceres del hogar, por supuesto que va recortando. Y la gente de la clase media es la que más está sufriendo este modelo, que tenemos una cantidad enorme de nuevos pobres, que significa que toda esa gente se volcó o a la educación pública o a la salud pública, como también se ha volcado a ir a comer a los comedores escolares o a los comedores barriales, porque realmente ya no tienen cómo llevar el pan digno a su casa. Bueno, seguramente estos temas puntuales, a lo mejor en un par de meses más lo podremos discutir un poco más. Sí, cómo no. A mí me gustaría profundizar porque en realidad entiendo el planteamiento que haces, pero también entiendo de que los trabajadores de esos sectores se quejan porque no están conformes con sus sueldos. Y eso es lo que me gustaría profundizar, quizás con el presidente de la Comisión de Presupuesto y con algunos de los ministros de estas áreas que podemos charlar, porque creo que es importante también que la sociedad se interiorice de qué manera se lleva adelante este tipo de políticas, ¿no? Que se observan las quejas de tanto de educación como de salud, y que en estos momentos justamente hay algunos sectores de los médicos residentes que están haciendo paro, ¿no? Así que esto, yo sé que no corresponde que me des esa respuesta, vos me das una respuesta más global porque técnicamente lo están tratando desde la comisión, pero bueno, vamos a seguir charlando con este tema. Como siempre, muy amable, muchas gracias por estar, y ojalá que ese presupuesto de 102.973.000 pesos sirva para que la provincia el año que viene se sostenga en tiempos que seguramente no serán para nada fáciles. No, por supuesto, vamos a seguir quedando a disposición, Pepe, para lo que... Y yo pienso que si hay algo que la gente valora de nuestro movimiento misionarista es justamente el orden, el saber volcar inversión social, el llevar adelante políticas de estar cerca de la gente, y por eso fue tan categórico, contundente el triunfo del mes de junio. Estamos en vísperas de elegir un nuevo presidente o un presidente de los argentinos. Ya hubo una elección, las primarias, en donde uno de los candidatos fue muy votado, me estoy hablando de Alberto Fernández, y bueno, eso desencadenó todas estas cuestiones de corridas cambiarias,
Pero básicamente el resultado de las políticas neoliberales en la historia de Argentina no tuvieron buenos resultados. Siempre terminan de esta manera. Por eso también es importante que los argentinos en octubre, cuando elijamos el modelo de país a seguir, pensemos, reflexionemos, y creo que nosotros nos merecemos un país federal, un país inclusivo, que realmente piense en los intereses de todos los sectores de la sociedad argentina.